Para quienes recién nos conocen, somos Fiore y Lolo, dos almas unidas por la pasión por el montañismo y los viajes. Hace un año que vivimos viajando en nuestra casita, un camper al que llamamos Filoneta. Acompáñanos en una nueva aventura. En el video anterior te mostramos Salento, adentrándonos en el eje cafetero. En esta nueva aventura hacemos lo que más amamos. ¿Qué creen? Pues claro, nos fuimos de trekking y podemos decir que es el primero en Colombia. Para ser más exactos, te mostramos el famoso Valle del Cocora, el Cerro Morrogacho y los termales de Santa Rosa de Cabal, dando un pequeño cierre a lo que fue este paso por el eje cafetero que tanto nos gustó. Quédate y disfruta junto a nosotros. Buenos días. Estamos dejando Salento, como ya les mostramos anteriormente, y ahora nos vamos a este puntito mágico del eje cafetero que es el Valle del Cocora, donde vamos a estar 2 o 3 días y vamos a ver si hacemos alguna caminata importante, ya les vamos a contar. Pero bueno, ahora estamos dejando la ciudad más pintoresca que hemos estado hasta ahora, hasta el momento. Sí. Y bueno, vamos a ver el eje del Cocora, el Valle del Cocora con qué nos sorprende. Vamos. Acabamos de dejar la Filoneta. Este va a ser nuestro patio el día de hoy y a la noche también, porque nos vamos a quedar a dormir acá. Miren lo que son esas palmeras, que es lo que caracteriza este lugar, así que impresionante el patio que vamos a tener. Bueno, arranca la primera expedición en el Valle del Cocora, estamos Sí. muy emocionados. Hoy aprovechamos que el día está muy lindo y vamos a salirnos de lo habitual, de lo que hace todo el mundo, del planchón, que también se lo vamos a mostrar, pero mañana. Pero hoy nos vamos a un puntito como nos gusta a nosotros, ¿o no, amor? Vamos a hacer trekking acá en este paraíso, así que va a ser algo distinto. Así es, nos vamos al punto, el miradorcito, el punto más alto que tiene acá el Valle del Cocora, que es el Cerro Morrogacho, con casi 3.500 metros de altura. Sí, que casi que no nos dejan subir o teníamos que hacer ahí unas estrategias para poder subir. Ayer estuvimos en información turística de Salento, Sí. preguntamos y nos dijeron que era obligatorio subir con guía, sí o sí, que si no, no nos iba a dejar subir. Le dijimos que Fiore tiene una certificación de trekking de alta montaña, como para hacerlo solo y que teníamos experiencia. Y nos dijo, bueno, van a tener que presentarlo a la policía de turismo y esto y que lo otro y que ellos les van a dar el aval. Así que trajimos certificado, trajimos radio, satélite, todo para presentar que tenemos experiencia. Hemos llegado a la entrada y nos dijeron, no chicos, esto es un paseíto, dice. Sí, Así no, que lo hacen re fácil, no necesitan acá guía. en la entrada hay una casetita que se llama Expedición Morrogacho justamente. Y bueno, ellos te dan el aval, te dan una pulserita roja y la tenemos puesta. Sí. Y sale el ascenso al cerro, sale 20.000 pesos colombianos por persona. Así que bueno, nos ahorramos el guía y obviamente vamos a hacer como nos gusta a nosotros, a nuestro ritmo y disfrutando. Claro. Así que bueno, bienvenidos, vamos para arriba. Bueno, vean lo que es esta vista que estamos teniendo acá. La verdad que está espectacular. Ahí abajo se ve donde salimos. Se ve todo el Valle del Cocora con las palmas. Y allá arriba, aquella que está allá, es la cumbre del Morrogacho.
hacia allá tenemos que llegar. Nos quedan unos 800, 900 metros de desnivel todavía, pero impresionante hasta ahora el Valle del Cocora. Bueno, miren lo que es este paramillo, lo que es este valle. Es tremendo. Acá frenamos. Hace un calor hoy. Está tremendo. Pero bueno, allá de fondo ven el Cerro Morrogacho. Nosotros estamos en una Loma. lomita acá, que estamos a 3000 metros. O sea, nos quedan 400 metros de desnivel aproximadamente. Pero es imponente cómo resalta el cerro. Yo La creo verdad que nunca vi algo tan verde. Sí, es mucho, mucho verde. Esto nos hace acordar un poco de Ecuador, que a Sí. estas alturas sigue habiendo verde. Estamos arriba de los 3000 metros, cosa que en Argentina nunca vemos. Así que la verdad que espectacular. Y bueno, descansamos un ratito porque está hermoso el día hoy por suerte. Y seguimos rumbo cumbre. Y ahora sí, últimos pasitos. Primera cumbre en Colombia, justamente en el Valle del Cocora. Bien, amor. Felicitaciones, amor. Cerro, 3.000. Dale. Cerro Morrogacho. ¿A qué altura, amor? A 3.450. Así es. Vean lo que es esta vista. Primera cumbre. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Pacha. Bienvenidos a la cumbre del Morrogacho. Bueno, estamos comiendo un poquito, tomando unos matecitos. La vista la verdad que no es tan espectacular, pero por el clima no acompaña a la zona de alta montaña. Nosotros ahí más o menos a esa dirección tendríamos que estar viendo el Nevado del Tolima con más de 5000 metros. Un poco más allá por aquella quebrada al fondo está el Nevado del Ruiz, que es el volcán más activo actualmente de Colombia. De hecho no está prohibido, permitido el ascenso, estaba en alerta naranja aún. Pero bueno, la verdad que toda la zona cordillerana está bastante cubierta de alta montaña. Por eso tampoco hemos decidido no hacer el Tolima, porque el clima no va a acompañar en los días que siguen. Así que no está como para hacer una expedición de alta montaña. Pero bueno, ahí sepan, a esa altura más o menos el Tolima y más allá al fondo el Nevado del Ruiz, que vamos a pasar cerca en el próximo capítulo, porque vamos a hacer una ruta nueva que dicen que es la ruta más linda de Colombia, pero del otro lado del Nevado. Bueno, ya hemos iniciado el descenso. La verdad que el camino está muy bien, empinadito. La bajada va a ser más rápida porque subimos bastante, pero está bien marcado, está fácil. En un momento hubo una cuerda, así que Sí, bien. está bueno, la verdad que está lindo el sendero. Se ve que cuando llueve se pone bastante barroso porque Sí. hay un poco de barro estos días que ha llovido, pero la verdad que es súper lindo. Una lástima que esté tan cubierto en la alta montaña. Igual creo que esto debe pasar seguido de que está nublado porque es una zona que se nubla mucho. Así que bueno, vamos para abajo nomás ahora.
Bueno, hemos hecho una paradita acá en el refugio. Sí, refugio La Casa del Cerro. Sí. Así que la verdad que disfrutando un poco las vistas, tiene un balconcito hermoso. Venden agua acá, así que también para que sepan cuando vengan. Sí, traigan agua porque nosotros nos tomamos Sí. todo esto más el termo de mate, así que... Pero bueno, hace acá calor. venden de última. Sí, acá de último pueden comprar, pero la verdad que las vistas son espectaculares. Sí. Estamos sintiendo unos ruiditos por allá. Unos truenos, sí. No sabemos si son truenos o es el volcán porque está tapado. Sí. Pero bueno, entretenido. Ahora ¡Llegamos! sí, estamos en la Filoneta con este paisaje de fondo que no nos deja de sorprender. No sé cómo se siente el cambio de temperaturas, o sea, nos hizo calor a la ida, pero bajás acá y estaba mucho mejor allá arriba. Sí, no, bueno, un sendero bastante tranquilo, le vamos Sí. a dar 3 muñequitos senderistas. Sí, es empinado, ¿cuánto desnivel? Son 1100 metros aproximadamente. 1100 de metros, desnivel. pero no, la verdad que está súper señalizado, muy Sí, bueno. está bien marcado, así que van a tener el track abajo porque hemos traqueado todo, son 12 kilómetros. Y bueno, descansamos un ratito y vamos a caminar un poquito más porque vamos a aprovechar que el día está bárbaro. Bueno, Ya descansamos. ya salimos de nuevo, tenemos media horita para calentar con el mate, Sí. relajar un poquito las piernas. Tal cual. Y ahora estamos yendo acá a un puntito que es gratis, que se llama El Planchón. Y son 15 minutos donde hemos dejado la filoneta, Claro, así que... estamos cerquita, así que vamos a tomar unos mates y bueno, estar con las palmas. Bueno, ¿qué nos pasó, amor? La verdad que ya veníamos dudando porque decíamos eran 15 minutos y caminamos como 40 minutos. Sí, como media hora. Y llegamos a una casita y nos dice el chico, no, acá se pasaron. Claro, el planchón era ahí una partecita de cemento que había que cruzaba el agua arriba, donde vieron el primer puente que filmamos, bueno, ahí nomás era, Sí. o sea, nada. No eran ni 15 minutos. Así que, bueno, llegamos a este lugar que por acá es el camino que va a los nevados, al Nevado del Tolima. Sí, Eh, conocimos la entrada. sí, la finca más cercana está ahí unas 5 o 6 horas aproximadamente. Así que nada, ahora volviendo y vamos a ver si ubicamos algún lugarcito ahí en el río para tomar unos mates. Pero Sí, seguían caminando, querían. nos pasamos de largo por mucho, chi. Bueno, he aquí el famoso planchón. Este es, allá atrás se ve el puente donde cruzamos caminando. Pero nada, teníamos que desviarnos ahí un poquitito y llegar acá o de aquel lado donde estábamos. Pero bueno, este es el famoso planchón. Acá se puede bañar, meter. Bueno, vamos a tomar unos mates nosotros y Basta de caminar. sí, ya volvemos a la Filoneta luego. Buenos días, almas verticaleros. Segundo día en el Valle del Cocora. Sí, Nos hemos estamos- dormido muy bien. Sí, la verdad que es súper tranquilo, acá no había nadie. Sí. Lo único 6:30 empiezan ya las motos Sí, a llegar para abrir. Bueno, estamos por ponernos protector. Hoy el día no acompaña tanto como ayer, pero de todas maneras vamos a recorrer y vamos a hacer uno de los senderos clásicos de acá, conocidos. más conocidos. Y vamos a contar un poco la historia de este lugar y de Las Palmas y de todo. Así que vamos con ese segundo día. Ahora sí, ya hemos ingresado a la reserva, a la finca, a la Bosque de Palmas. Hemos ingresado por acá, vamos a dar la vuelta, vamos a llegar a los miradores y luego nos vamos a retornar. Hay otras opciones de dar la vuelta a la montaña y salir por las otras fincas, pero hay que abonar otras entradas, ténganlo en cuenta. Y nosotros, como ya ayer hicimos la parte del Morro Gacho y toda aquella zona de aquel lado, hoy solamente vamos a recorrer por aquí.
Ahora sí hemos llegado a un puntito donde se ve muy bien el Valle del Cocora, también llamado Valle del Alto Quindío anteriormente. Este Valle del Cocora surge de tres leyendas o tres razones por las que toma su nombre. La primera es porque era el nombre de una princesa, hija de un cacique, de ahí el nombre. Otro nombre es que los antiguos indígenas le decían Cocora a la palma de cera, y otra versión dice que toma su nombre por las aves o los pájaros que vivían en las palmas de cera y que emitían un sonido muy parecido a cocorá, que después fue perdiendo su acento. Así que bueno, esas son las tres versiones del nombre. La verdad que es un paisaje espectacular, y seguimos y ya nos vamos a meter en la zona del bosque de palmas propiamente dicho para contarles un poco sobre justamente la palma de cera o la palmera comúnmente como le decimos nosotros. Bueno, miren el lugar en el que estamos para darle una información, la verdad, de por qué se llaman palmas de cera. Es justamente porque se extraía mucho la cera y también se extraía la madera. Hoy en día se encuentran en protección porque estos árboles pueden durar hasta 100 años y medir 70 metros, pero el crecimiento es muy difícil por el ganado que come los frutos y demás, entonces no hay tanto y están en protección. La verdad que es increíble verlos, llama muchísimo la atención, y además esas marquitas que tienen el tronco que podemos observar son las hojas que a medida que el árbol va avanzando hacia arriba van quedando las marcas y va subiendo en altura, así que es espectacular. Bueno, ahora sí, ya hemos salido del Bosque de las Palmas, del sendero, que se lo súper recomendamos. Tiene un valor de 20.000 pesos por persona, 20.000 pesos colombianos, son algo así como $5. Si alguien quiere seguir para dar la vuelta completa, que demanda unas 4 o 5 horas y bajar por el otro lado, tiene que saber que tiene que pagar en otra finca, como ya dijimos antes, y luego la salida acá también. Es como que son dos fincas privadas. Todo acá en el Valle del Cocora es privado. La entrada al Valle del Cocora es gratis, pero las fincas son todas privadas. Así que eso para que lo tengan. De fondo, las famosas palmas de cera con la filoneta. Ya es hora de que nos vayamos yendo. Vamos a ir para Salento nuevamente. Y mañana vamos a ir a unas aguas termales que están acá cerquita. Así que para quédense cerrar este capítulo. Así que para relajar después de 2 días de caminata. Así que quédense que les mostramos cuáles son las famosas aguas termales. Buenos días, buenos días. Ahora sí. Salimos de Salento y nos vinimos a Santa Rosa de Cabal. Sí. Hemos hecho muy poquito, una hora de viaje nada más. Estamos por ingresar a los termales de Santa Rosa, estamos en la entrada. Hemos comprado nuestro ingreso. Ahora, como estamos en temporada baja, no tiene horarios, así que podemos ingresar ahora y salir a las 11:30 de la noche de las aguas termales. Sí, que creo que es lo que vamos a hacer. Sí, la verdad que después de 2 días de trekking viene lindo, pero ojo que por ahí hacemos una caminatita porque acá hay lugares para recorrer también dentro de las aguas termales. El precio es de 48.000 pesos colombianos por persona, así que sería algo así como $12, más o menos lo que nos han salido las aguas termales hasta ahora. Así que bueno, muy emocionados. Vamos a conocerlo. Estamos a 20 minutos nada más de las aguas termales, pero acá está el ingreso para
para comprar nuestra entrada. Así que vamos para allá. Bueno, ahora sí, hemos ingresado a las termales de Santa Rosa del Cabal. Acá tenemos el mapito de ingreso, nosotros estamos aquí debajo. Vamos a llegar a donde están las piscinas termales, que son 4 en diferente temperatura, y luego tenemos otra caminata para llegar a una cascada, que es la cascada Santa Elena, que dicen que es muy bonita. Vamos a ver. Así que bueno, vamos, ahora sí, adentro. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Wow! Ahora sí, estamos en la cascada. Wow, ¡qué belleza! Cascada Santa Elena. ¿Se puede bañar? Hay gente metiéndose. Yo me voy a animar. Fiore no quiere meterse, pero ¿Para qué le voy a pasar mal? Tengo aguas termales enfrente. vamos a hacer la combinación agua fría y después nos vamos a las aguas termales. Yo sí me voy a meter. Sin dudas lo mejor que tiene este lugar es eso que está ahí, la vista a la cascada mientras estás metido en las termas. La verdad que muy lindas las 2 piletas que nos hemos metido, así que bueno, vamos a tomar unos matecitos. Hay 4 piletas en total, pero nos hemos metido 2. Tomamos unos matecitos ahora. Bueno, ahora sí hemos terminado nuestro día, nos ha corrido la lluvia ahora. Sí, nos agarró Se largó a un llover, diluvio. la última partecita habrán visto ahí que yo estaba metido en las termas con lluvia, pero después empezó a llover muchísimo, Sí, muchísimo. no paró. Y es más, está lloviznando menos, pero todavía sí. De hecho queríamos contar que estas termas son de agua bicarbonatada, porque tienen mucho bicarbonato, Sí. pero bueno, no nos dejó contarlo ahí porque se largó la lluvia con todo, así que bueno, lo aprovechamos y lo contamos acá. Hay varios tipos de termas, estas son bicarbonatadas, porque tienen bicarbonato. Claro, hay otras termas que tienen más azufre, más otros Más minerales. hierro, más sí. Así que bueno, la verdad que es muy interesante, la vista es muy bonita, nos ha gustado bastante cerrar este capítulo acá. Sí, la verdad que el eje cafetero nos encantó, así que bueno, esperamos que a ustedes les haya gustado también. Así que mañana nos vamos a ir para otra nueva ruta, para una de las rutas que dicen que es la más linda de Colombia, y no vamos a ir solos, vamos a ir acompañados, pero para eso se van a tener que suscribir y esperar el próximo capítulo, que bueno, esperemos que salga todo bien y que esto les haya gustado. Y Gracias nos vemos. Colombia por otra aventura y vamos por más.